Si creciste con las películas de artes marciales de los años 80, No Retreat, No Surrender, probablemente sigue rondando tu memoria. Jason Stilwell entrenando con el fantasma de Bruce Lee, palizas brutales en el dojo y un joven Jean-Claude Van Damme, inexpresivo y frío como una piedra, haciendo su debut en Estados Unidos como el despiadado ruso Iván. Pero lo que realmente hizo que este clásico de culto se quedara grabado fue su reparto, una mezcla de recién llegados hambrientos de éxito y auténticos campeones de artes marciales del mundo real. Kurt McKinney, el héroe de apariencia limpia, se alejó del cine y construyó una carrera estable en las telenovelas. Peter Sugarfoot Cunningham, quien interpretó a Frank, se convirtió en campeón mundial de kickboxing y entrenó a luchadores de élite. Y Kim Tae-chung, el hombre que encarnó al fantasma de Bruce Lee, desapareció por completo del foco público, para fallecer en 2011 bajo circunstancias trágicas y silenciosas. Algunos de estos nombres se desvanecieron, otros se convirtieron en leyendas. Pero juntos ayudaron a crear una película que todavía inspira patadas giratorias en las salas de estar, décadas después. Jean-Claude Van Damme como Ivan Krashinsky, el ruso. Jean-Claude Van Damme era poco más que un rumor en Hollywood cuando explotó en No Retreat, No Surrender como Ivan Krashinsky, el ruso. Mirada fría. Patadas brutales, cero piedad. No solo interpretó al villano, definió cómo debía sentirse un malvado de artes marciales en los años 80. Y cuando Jason Stilwell escupe, esta vez será diferente, ruso. Funciona porque Van Damme hizo a Ivan lo suficientemente aterrador como para merecer ese momento. Hoy, el rostro de Van Damme se ve distinto, más viejo, más duro, más vivido, pero la intensidad sigue ahí. Su cuerpo ya no es el arma intacta de la era VHS, y aún así continúa trabajando como un hombre que se niega a jubilarse. Tras dominar el género con películas como Bloodsport, Kickboxer, Universal Soldier y Time Cop, atravesó un caos fuera de pantalla que muchos fans no vieron venir. Luchas con adicciones, controversias públicas y una vida personal que a menudo parecía moverse más rápido que su propia coreografía de pelea. En años posteriores, apostó por la autoconciencia con JCVD, recordándole al público que no era solo músculos, también era dolor, ego, arrepentimiento y supervivencia. Y aunque su poder en la taquilla mainstream se desvaneció, su estatus de culto nunca lo hizo. Siguió apareciendo en franquicias, papeles de voz y proyectos de acción de etapa tardía, aún persiguiendo esa misma sensación de probarse a sí mismo. Pero la historia de Van Damme no se ha mantenido limpia. En 2025 enfrentó inquietantes acusaciones vinculadas a una investigación más amplia sobre trata de personas, proyectando una sombra oscura sobre su legado, especialmente para los fans que crecieron venerándolo como un héroe, no como un titular. Aún así, Van Damme dijo una vez: «Con cada película que haces, siempre esperas que encuentre su camino en la jungla». Es la metáfora perfecta de su vida hoy, desordenada, impredecible y de algún modo aún en pie. Kurt McKinney como Jason Stilwell. Kurt McKinney tenía apenas 22 años cuando interpretó a Jason Stilwell en No Retreat, No Surrender, el chico sincero que aprende kung fu del fantasma de Bruce Lee y se enfrenta cara a cara a un villanesco Jean-Claude Van Damme. Casi 40 años después, McKinney sigue encarnando ese espíritu de desvalido, pero ahora como esposo, padre y veterano discreto tanto de las telenovelas como del cine de artes marciales. Tras rechazar la secuela por motivos de seguridad, dio un giro hacia la televisión diurna, donde se convirtió en favorito del público en Guiding Light como Matt Riordan. Regresó a la serie en 2005 antes de su cancelación en 2009, equilibrando su carrera con una vida familiar estable en Westchester, Nueva York.
En los años 2000 y 2010, McKinney asumió papeles secundarios en películas independientes y dramas de cadena, hasta que volvió al mundo de las artes marciales con The Last Kumite en 2024 y Lion Fist en 2025. También pasó a la producción, co-desarrollando un documental detrás de cámaras sobre No Retreat, No Surrender, donde revisita el clásico de culto que lo lanzó. Ahora, ya entrados sus 60, McKinney sigue activo. Mentoriza a nuevos talentos, aparece en convenciones y honra en silencio el legado de una película que muchos descartaron como serie B, pero que cambió su vida. Kim Tae-chung, como el fantasma de Bruce Lee. Kim Tae-chung vivió su vida a la sombra de una leyenda, y de algún modo hizo esa sombra suya. Cuando Bruce Lee murió en 1973, Golden Harvest quedó desesperada por terminar Game of Death. Su respuesta fue Kim, un maestro de taekwondo poco conocido de Busan, Corea del Sur, que guardaba un inquietante parecido con Lee. Se metió en escenas de pelea inconclusas con patadas fluidas y una presencia sorprendente, y más tarde repitió el papel en Game of Death, 2 y otras películas de la Bruceploitation. Pero Kim no era solo un reemplazo. En No Retreat, No Surrender, interpretó al fantasma de Bruce Lee, un mentor silencioso y espectral que guía a un joven artista marcial contra el brutal ruso de Jean-Claude Van Damme. Su diálogo fue doblado, pero su movimiento lo decía todo. Luego, desapareció. Tras retirarse a los 29 años, Kim regresó a Corea, abrió un negocio y rechazó la publicidad. Rechazó entrevistas, evitó alfombras rojas e incluso exigió cláusulas de confidencialidad en contratos cinematográficos. Durante años, algunos creyeron que se había hecho monje. Otros afirmaban que se había mudado a Estados Unidos, temeroso de seguir el trágico destino de Bruce Lee. Solo en 2008 reapareció brevemente para una proyección de su película de 1981, Miss. Please Be Patient. Los planes para un proyecto de regreso titulado Yakuza nunca se concretaron. El 27 de agosto de 2011, Kim murió repentinamente a causa de una hemorragia estomacal, con solo 54 años. Ningún gran medio coreano lo informó. No hubo titulares ni funeral público, solo fans devotos que mantuvieron vivo su legado a través de foros, homenajes y archivos cinematográficos. Kent Lipham como Scott. Kent Lipham, quien interpretó al abusivo Scott, el que lanzaba pasteles, fue la amenaza cómica de la película. El secuaz bocazas cuya arrogancia solo era comparable a su apetito, como el segundo peor enemigo de Jason Stilwell, era fácil de odiar y curiosamente difícil de olvidar. Esa mueca tan memorable, las burlas baratas a R.J. Madison y su cara recibiendo un cabezazo del Ivan Krasinski de Van Damme, todo un clásico. Fuera de pantalla, la historia de Lipham era mucho más entrañable. Nacido en 1961 en Alabama, Kent cayó por casualidad en el club de teatro a los 16 años después de que su madre se preocupara porque se estaba volviendo agorafóbico. «Voy a ser actor y es todo culpa tuya», le dijo famosamente, y lo decía en serio. Tras graduarse en la Universidad de Montevallo con una licenciatura en teatro, Kent cargó su Malibu Classic color naranja y se fue al oeste, persiguiendo el sueño. Consiguió papeles en 4 películas entre mediados de los 80 y principios de los 90, pero nunca terminó de despegar más allá de proyectos de culto como No Retreat, No Surrender. Aunque se desvaneció del foco mediático, mantuvo vivo su amor por actuar a través de foros y la interacción con fans de nicho. En los años 2000, inspirado por el apoyo de los seguidores, empezó a considerar un regreso a la actuación. Lamentablemente, Kent Lipham falleció antes de que ese regreso pudiera ocurrir. Aunque su papel como Scott no ganó premios, sí se ganó una extraña clase de cariño de culto. Los fans todavía citan sus líneas, comparten sus escenas de pelea y sonríen al recordar a un villano más molesto que peligroso.
pero inolvidable. En una película llena de desvalidos y golpes exagerados, Lipham dejó su huella como el tipo al que querías abuchear, y quizá extrañar en secreto cuando la pelea terminaba. Dale Jacoby como Dean Ramsey. Dale Jacoby es el rostro que recuerdas de No Retreat, No Surrender, incluso si no sabes su nombre real. En pantalla, interpretó a Dean Shooting Star Ramsey, el niño mimado y arrogante del dojo que actuaba como si Seattle le perteneciera, especialmente cuando se trataba de Kelly Riley. No era el villano principal como el ruso de Van Damme, pero Dean era el tipo de rival que se sentía real, celoso, territorial y convencido de que merecía respeto sin ganárselo. Su frase a Jason Stilwell, «Aléjate, mocoso, ella es mía», capturaba perfectamente el ego tóxico del personaje. Lo que hace más interesante la historia de Jacoby es que no solo actuaba duro, era un luchador de verdad. 9 veces campeón mundial. Según se cuenta, fue descubierto en 1983 mientras golpeaba un saco en el Jet Center de Van Nuys, lo que llevó a su elección para la película. Por eso sus movimientos se veían más afilados que los de muchos actores peleadores de la época, porque no estaba fingiendo. Después de No Retreat, No Surrender, siguió construyendo su currículum de acción de culto con películas como Kickboxer 2, Ring of Fire, Blood Match y otros títulos donde básicamente su trabajo era ser el tipo que amas odiar. Y a diferencia de muchas caras del cine de artes marciales de los 80 que desaparecieron por completo, Jacoby se mantuvo conectado con los fans. En 2025 reapareció en una entrevista muy bien recibida durante March All Arts Madness, donde habló abiertamente sobre la vida en Hollywood, el acoso, la cultura de las artes marciales y lo que se siente construir una carrera en un género que rara vez protegía a sus intérpretes. Recordó a la gente que detrás de la fanfarronería había un ser humano real que había pasado por mucho. Peter Cunningham como Frank Peters. Peter Sugarfoot Cunningham quizás solo tuvo unas pocas líneas en No Retreat, No Surrender, pero sus puños y sus patadas a velocidad de rayo lo dijeron todo. Como Frank Peters, interpretó al mejor peleador del dojo, encargado de humillar a Jason Stilwell frente a la clase, y lo hizo de forma convincente, porque Cunningham no estaba actuando. Era un artista marcial de clase mundial mucho antes de que Hollywood llamara a su puerta. Nacido en Trinidad y criado en Canadá, Peter se inspiró en Enter the Dragon y comenzó karate de adolescente en Edmonton. A principios de los años 80 ya se había forjado una reputación temible, con un récord profesional de kickboxing de 50-1-1 y múltiples títulos mundiales en organizaciones como WKA y SKA-EIMF. Sugarfoot no solo era habilidoso, era casi intocable. Su mezcla única de precisión del karate y técnica de boxeo lo convirtió en uno de los peleadores de contacto completo más respetados de la historia. Después de No Retreat, No Surrender, Peter se centró más en pelear que en actuar, pero nunca abandonó del todo la pantalla. Apareció en Righting Wrongs, Kung Fu, The Legend Continues, I Spy y The Fighter, donde interpretó a Mike Machine Gun Monjin. También fue doble de Eddie Murphy y entrenó a innumerables celebridades y peleadores profesionales. A finales de los 90, Cunningham pasó a la enseñanza. Se convirtió en uno de los instructores más destacados de Norteamérica, impartiendo clases en California y formando campeones. Es autor de Civilized Warring, un manual de entrenamiento que sigue siendo una referencia en la educación del kickboxing. En 1998 fue incluido en el Salón de la Fama de la ISCA. Hoy, Sugarfoot sigue entrenando, enseñando e inspirando a luchadores de todas las edades. El tiempo hizo lo que ni siquiera Ivan el ruso pudo, humilló a los peleadores de No Retreat, No Surrender. Algunos desaparecieron en silencio, otros construyeron carreras en Hollywood o en el ring, y unos pocos
como Jean-Claude Van Damme y Peter Cunningham, se convirtieron en leyendas por derecho propio. Pero sin importar a dónde los llevó la vida, sus actuaciones en aquella pequeña y aguerrida película de artes marciales dejaron una huella duradera. ¿Cuál de estos actores te sorprendió más? ¿Esperabas credenciales reales de combate detrás de esos papeles? Deja tu opinión abajo. Y si creciste viendo este clásico de culto en VHS como tantos de nosotros, dale like y compártelo con otro fan. Sin retirada, sin rendición y sin ninguna razón para no revivir la nostalgia.